Hola, muy buenos días. Un especial saludos y felicitaciones a los organizadores de este encuentro, la pastoral de la universidad y del DUOC. Creo que es una gran iniciativa y tanto la jornada de ayer como hoy día son muy importantes justamente para hacernos reflexionar y también incentivarnos a participar en la solución de las temáticas que se tratan en este encuentro. Como decía, este es el segundo día del Congreso Social, que en su cuarta versión recibe el nombre de Chile, Patria del Encuentro. El Congreso cuenta con la participación de reconocidos panelistas que provienen de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, así como autoridades de gobierno. El día de ayer se presentaron las temáticas de pueblos originarios, un diálogo para la unidad, progreso social, un diálogo avanzando en comunidad, y mujeres gestoras del futuro. El día de hoy se conversará sobre privados de libertad, un reencuentro con la dignidad, y sobre migrantes, una patria hospitalaria. También habrá una sesión de mesas paralelas de conversación sobre temas citados y otros afines. El común denominador de las conversaciones en este Congreso Social refiere a la construcción de una patria integrada que acoja a todos y todas quienes residen en el país y en particular a los grupos más vulnerables o a quienes han sido marginados de la sociedad y de sus oportunidades de desarrollo. Este Congreso se inspira en el llamado de unidad y de encuentro que realizó el Papa Francisco en su visita a Chile en enero pasado y que se expresó en los discursos que realizó en sus encuentros con la comunidad. El primer panel de hoy día es sobre las personas privadas de libertad que cumplen condenas en cárceles por delitos cometidos. Actualmente hay en el país alrededor de 50.000 personas en esta condición. En su gran mayoría, estas personas provienen de los estratos más vulnerables de la población, con bajos niveles de educación y de competencias laborales, y de ellos solo una minoría adquiere en la cárcel una capacitación que le permita insertarse productivamente en la sociedad una vez terminada su pena. Ello sin hacer mención al estigma que los perseguirá a través de sus vidas, ni a las condiciones muchas veces abyectas en que deben cumplir sus condenas en las cárceles. Estos son castigos adicionales al tiempo de privación de libertad que estipulan las leyes por los delitos cometidos. Respecto al panel sobre los inmigrantes, las estimaciones oficiales basadas en el último censo de la población señalan que a fines del año pasado vivía en el país alrededor de 1.100.000 ciudadanos extranjeros. De ellos, alrededor de 700.000 lo hacían en la región metropolitana, 105.000 en la región de Antofagasta. En cuanto a su país de origen, las primeras mayorías corresponden en orden descendentes a ciudadanos peruanos, colombianos, venezolanos, bolivianos y haitianos. Ciertamente, 1.100.000 integrantes es un número muy alto, pero en términos de porcentaje sobre el total de la población representa una cifra significativa de 7%, que es alta, pero que si uno la compara con las cifras de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania u otros países, en realidad no es tan alta. Esos países tienen en promedio el doble en cuanto de inmigrantes en porcentaje de la población nacional. Ahora, el rasgo distintivo de Chile en este respecto es la velocidad que adquirió el proceso inmigratorio en los últimos años. En un periodo de solo 4 años, entre el 2014 y el 2017, el número de inmigrantes que viven en el país se triplicó, de acuerdo a las mismas estimaciones oficiales. Ello configura un indudable factor de estrés social, tanto para quienes llegan al país como para aquella parte de la población nacional que teme verse desplazadas de sus trabajos o que alimenta temores más bien infundados de ser postergados en su acceso a beneficios sociales. Como lo muestran actuales desarrollos en otros países, el recelo al inmigrante es terreno fértil
para discursos xenófobos, que en su extremo nos remiten a las épocas más oscuras del siglo pasado. Los temas que se tratan en este Congreso Social refieren a problemas públicos que requieren de la contribución de toda la sociedad para su resolución. Si bien es el Estado quien tiene la responsabilidad central a través de la implementación de buenas políticas públicas. Pero cabe preguntar, ¿qué son las políticas públicas? En su definición más amplia, se dice que las políticas públicas son las acciones que los gobiernos hacen o no hacen para resolver los problemas públicos. Así definidas, se puede decir que ha habido políticas públicas desde que existen los estados. Sin embargo, es solo desde mediados del siglo XX en que la política pública intenta asumir una fundamentación más técnica. Así, se postuló que debían estar basadas en la aplicación de las ciencias sociales a la resolución de los problemas públicos. En paralelo, la política pública empezó a ser estudiada en las universidades y para ello se crearon las escuelas de gobierno que albergan especialistas de disciplinas como la economía, el derecho, la ciencia política, la sociología y otras más. Ello atendiendo a que los asuntos públicos son multidimensionales y que su comprensión y avance requieren de una mirada de conjunto. Esta diversidad de disciplinas en las políticas públicas señala que esta no es una ciencia en sí misma, sino es la aplicación de diferentes ciencias, principalmente sociales, para resolver los asuntos públicos y que tal aplicación requiere de dosis de creatividad y experiencia no menores por parte de quienes las practican. De la misma manera que la medicina no es una ciencia en sí misma, sino es la aplicación, ¿verdad?, para resolver los problemas de salud de ciencias como la biología, la química y otras más. Ahora bien, es preciso reconocer las limitaciones que tiene la política pública para resolver problemas sociales complejos. Richard Nelson, que es actualmente profesor emérito de la Universidad de Columbia en Nueva York, publicó hace décadas atrás, en 1977, un libro titulado The Moon and the Ghetto, La Luna y el Gueto. El título refería a la siguiente pregunta contradictoria. ¿Por qué la sociedad norteamericana, en un periodo relativamente breve de tiempo, había conseguido enviar hombres a la Luna, que es una hazaña científica y tecnológica de grandes proporciones, y traerlos de vuelta? Y en cambio, después de décadas, había sido incapaz de resolver el problema de la educación de los niños en los guetos. Y podemos decir que hoy día, 40 años después, es un problema que sigue sin resolución. Otro caso. Tanto Chile como Estados Unidos, si bien de niveles distintos, lograron aumentar por 7 u 8 veces el ingreso por habitante en el último siglo. Sin embargo, la desigualdad de ingreso en ambos países hoy día es tan alta como hace un siglo atrás. Si bien con trayectorias distintas, porque Estados Unidos durante un tiempo logró reducirlas, después volvió a aumentar, y Chile más bien ha fluctuado cíclicamente en torno al mismo número. Ahora, con estos ejemplos, en realidad no quiero ser pesimista, ha habido indudablemente progresos indudables en otras áreas de las políticas públicas, así como hay países que han sido exitosos en reducir sustantivamente los niveles de desigualdad en el siglo pasado. Pero los ejemplos antes citados ilustran que los problemas públicos, y en particular los problemas sociales, pueden resultar altamente complejos de solucionar o al menos aminorar. Por ello, no es suficiente decir que es el Estado quien debe resolver estos problemas con buenas políticas públicas. Ciertamente es responsabilidad del Estado, pero también del conjunto de la sociedad, que requiere el esfuerzo de todos. Esta es la invitación que se hace desde este Congreso Social y así lo ilustran las ponencias y debates que ustedes escucharán el día de hoy. Muchas gracias.